Ahora sí. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a la lectura del Srimad Bhagavatam. Como toda la semana que hemos estado asistiendo, seguimos en el canto primero, parte primera, en el capítulo 9, que es la muerte de Bhishmadeva. Y el viernes pasado estuvieron en el texto 26, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, hagamos nuestros pranams para que entremos en sintonía con el tema y que nuestra mente se despierte y nos podamos conectar correctamente. Si alguien quiere, nos permite ponerlos muy bien. Narayanam namastriyam, Dharam chaiva narotanam, Devi saraswatim vyasam, Tato yayam udvirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Nara Naraya Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Muchas gracias, madre. Nasta praveshu avradeshu, Nityam bhagavata sevayam, Bhagavati utamus loke, Bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam, mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias, Prabhu. Bueno, vamos a repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swam Yasi Rupine Saranagat Bhakti Vyasuda Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunjavadi Pastaya Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sigadhara Rasivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ay, todas las glorias al Srimad Bhagavatam Ki Jai. Muy bien, pues recordando un poco sobre la semana pasada que seguimos en la muerte de Bhishmadeva, bueno, cuando está a punto de alcanzar la muerte, debido a que él pues puede tener la misericordia de decidir en qué momento alcanzarla, y esto él está esperando que la puesta del sol sea en el rumbo del norte. Se dice que cuando sucede esto, las almas espirituales en automático, o sea, la yiva en automático pasa a los planetas celestiales, a los planetas espirituales. Entonces, un momento muy auspicioso, pero se vuelve más auspicioso para él porque está en presencia del Señor Krishna. Entonces, él como es un devoto puro, como ya hemos hablado, es un Mahayana. Entonces, va a dejar el cuerpo en la presencia del Señor Krishna, pues imagínense, si no va a ser misericordia para él, ¿no? Entonces, en el texto 26 que vamos a retomar aquí ahorita, dice así: ante la pregunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo.
Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Y pues en esta explicación estuvimos checando que el Varnas Dharma son las cuatro castas del ser humano, en la cual se pueden ver inclusive en esta era, ¿no? Que hay sacerdotes, hay kshatriyas o gobernantes, hay comerciantes y ya vemos sudras, los cuales pues se encargan es la clase obrera, ¿no? Pero todas estas clases en esta era no tienen las cualidades que se necesitan para poder trascender, ¿no? Se dice que eh, eso que le está describiendo Bhishmadeva a Yudhishthir, ¿sí? Las clasificaciones de castas y órdenes de la vida ayudan en el proceso para que podamos trascender y alcanzar los mundos espirituales. O sea, es un proceso que debería de llevar toda la humanidad para poder entender conciencia de Krishna o llevar una vida correcta, se podría decir, ¿no? Es una vida con la cual uno no queda atado al mundo material, ya que es como un ejercicio de hacer correctamente las cosas en este plano, ¿no? Entonces, si vemos que los sacerdotes en estos tiempos no nada más son engañadores, sino, o sea, me refiero en todas las filosofías hay, ¿no? No todos son, pero, y sí, casi en todas las filosofías hay engañadores, ¿no? Y que además ni siquiera siguen las regulaciones, ¿no? Hay algunos que hemos visto que toman, que fuman. Inclusive en muchas filosofías, pues la gente puede tomar y fumar y es muy natural, ¿no? Los sacerdotes no, y comen carne, no predican que esto no debería de hacerse, ¿no? Para ellos es muy normal que la gente lo haga y, y por eso es que la filosofía de conciencia de Krishna es más, pues no más dura, pero sí requiere de más fuerza para lograrla, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues los kshatriyas, en vez de cuidar de del pueblo, los gobernantes, en vez de cuidar del pueblo, pues al contrario, se enriquecen de ellos, ¿no? O sea, se dice aquí que los sacerdotes deberían de estar todo el tiempo haciendo tapacias, haciendo autoridades y llevando una vida de renuncia. Los kshatriyas deberían de estar cuidando del pueblo y no recibir limosnas, deberían de estar eh, protegiendo las riquezas y manteniendo al pueblo estable, cosa que no sucede. En algunos países tal vez eh, el gobierno sea no tan, eh, no tan así como estamos comentando, sino, por ejemplo, siento que sí debe de haber algunos países como en los nórdicos, por ejemplo, en Suiza, Noruega, se dice y se ha escuchado que los gobiernos cuidan un poco más de sus habitantes, ¿no? Pero son casos muy, muy extremos. Y además, pues esos mismos gobiernos, tal vez en su país, cuiden a sus habitantes, pero se enriquecen con el empobrecimiento de los otros países, ¿no? O sea, todas las farmacéuticas que son, este, que las empresas son de otros países, pues se enriquecen enfermando a otras personas, se enriquecen eh, explotando a la madre tierra, ¿no? Entonces, de cualquier forma, aunque en su país lleven una vida un poco mejor, de todas maneras lo están haciendo a, a través del sufrimiento de otros seres, ¿no? Y así los comerciantes, ¿no? Los comerciantes, en realidad, la mayoría pues solamente ven el beneficio propio,
e inclusive pues todo lo que venden ni siquiera tiene la calidad o los productos que realmente ofrecen, ¿no? Si vemos todos los productos son engañados, o productos amañados, pues, ¿no? O sea, que te dicen que son una cosa y en realidad es otra, ¿no? Lo que antes tenía jugo, ahora no tiene jugo, ahora es pura pintura, son puros químicos, son puros alimentos transgénicos, y solamente se hace pues para el beneficio del que lo está vendiendo, ¿no? Siempre se utilizan los productos más económicos, más corrientes, los aceites más baratos, y pues la gente no ve todo esto, ¿no? La gente nada más prueba el producto y como tienen saborizantes y colorantes que, que uno pues lo hace ver bueno, en realidad pues es puro veneno, ¿no? Puro químico. Entonces los comerciantes en realidad tampoco están proveyéndole al ser humano productos de buena calidad y también solamente piensan en el enriquecimiento, ¿no? Y pues por el lado de los sudras, que tampoco tienen una conciencia, no hay una inteligencia, en cuanto tiene riqueza, en cuanto llega a tener cosas materiales, pues algún trabajo bueno o algún negocio próspero, pues en automático gastan el dinero en drogas, en alcohol, en mujeres, ¿no? O sea, en cosas ilícitas. Entonces no hay una conciencia como tal, ¿no? Aquí nos están describiendo que las personas civilizadas dentro de estas castas que siguen los preceptos védicos son las personas que dejan de ser animales, ¿no? Dejan de actuar como animales y están aptos para comenzar una vida espiritual, ¿no? Y bueno, en la otra parte, que es la parte espiritual, que es los brahmacharis, los grihastras, los vanaprastas y los sannyasis, pues ya al estar llevando esta vida eh, o sea, estas castas al poder llevar en conjunto este otro, esta otra parte, pues entonces ya hay un control de los sentidos, ¿no? Teniendo el control de los sentidos, que lo más importante en este proceso, entonces los brahmacharis pues ya van a poder llevar una vida célibe durante su juventud. Las vanaprastas pues vamos a estar controlando la vida sexual inclusive con nuestra esposa. Vamos a donar parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero hacia conciencia de Krishna, ¿sí? Los vanaprastas pues ya van a empezar el desapego de la materia y pues los sannyasis se van a dedicar por completo a compartir conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, todo esto es con la finalidad de alcanzar la liberación del mundo material, pero alcanzar también el, el conocimiento de Krishna, que esto nos va a llevar pues a, la, a los planetas espirituales y pues ojalá que llegáramos a alcanzar también Goloka Vrindavan, que es el servicio completo hacia el Señor, ¿no? Entonces vamos a continuar con el texto 27, que está extenso, está larguito, así que nos vamos a llevar un buen rato. Y dice así, texto 27. Dana dharmam raja dharmam moksha dharmam vigasaham istri dharmam bhagavad dharmam samasavyasa yogataham. Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego, describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada y ella debe estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero que arduamente ha ganado. ¿Verdad que todos lo hacemos?
el 50%, ¿no? Wow. Un brahmachari o estudiante debe realizar sacrificios. Una persona casada debe dar caridad y una persona que ha adoptado la vida retirada o la de orden de renuncia debe practicar penitencias y austeridades. Esas son las funciones generales de todos los ashram u órdenes de vida que se hallan en la senda de la autorrealización. En la vida de Brahmachari se imparte una formación suficiente de modo que uno pueda entender que el mundo como propiedad le pertenece al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Nadie puede pretender entonces ser el propietario de nada que esté en el mundo. De manera que en la vida de una persona casada, que es una especie de licencia para el disfrute sexual, se debe dar caridad para el servicio del Señor. La energía de todo el mundo se genera o se toma prestada del manantial de energía del Señor. En consecuencia, las acciones resultantes de dicha energía deben dársele al Señor en la forma de un amoroso servicio trascendental que se le preste a Él. Así como los ríos extraen agua del mar a través de las nubes y de nuevo descienden al mar, de modo similar, nuestra energía se toma prestada de la fuente suprema. La energía del Señor y debe de ir de vuelta al Señor. Eso constituye la perfección de nuestra energía. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre esta parte, en la cual en pues en estos tiempos modernos, pues a veces es difícil, ¿no? Seguir todos estos preceptos que están diciendo, por ejemplo, dar el 50% de lo que percibimos, si apenas si nos alcanza para subsistir, ¿no? Pero bueno, se puede dar ese 50%, se hace de diferentes formas, ¿no? No necesariamente tienes que agarrar el dinero completito de tu 50% y darlo. Lo que sí puedes hacer es hacer un buen prashad, compartirlo con la gente, ¿sí? Hacer una manjata en tu casa o predicar parte de tu tiempo, y también se puede considerar como una dakshina, ¿no? O sea, el tiempo que si no tienes para dar esa cantidad del porcentaje, entonces el tiempo que tú destinas para conciencia de Krishna, y lo que des parte de la donación, pues también se considera dentro de esto, ¿no? O sea, quisiéramos hacer las donaciones para todos los templos y en India y todo, pero a veces pues estamos al día, pero eso no quiere decir que no podamos destinar tiempo o alimento para regalarle a otras personas, ¿no? Para Sham principalmente. Y dentro de la energía que se tiene que regresar en los Vedas, o sea, hay muchos rituales en los cuales se puede reciprocar todo lo que recibimos, ¿no? Sabemos que todo lo que recibimos proviene de la divinidad, porque todos los elementos provienen de la divinidad, y de ahí es de donde proviene nuestra casa, nuestra vestimenta, nuestro alimento, la energía inclusive que nosotros tenemos, porque pues al respirar, ¿no? Al recibir el calor del sol, al estar pisando nuestra madre tierra que siempre nos está soportando, nosotros continuamente tendríamos que estar haciendo ofrendas para agradecer todo lo que recibimos. Entonces, como no se hace todas estas ofrendas a cada uno de los semidioses que nos proveen, con que podamos ofrecer en el templo, llevar hacer una ofrenda a las deidades. De esta manera se logra hacer esa ofrenda, ¿no? Ese agradecimiento, se devuelve en base a los elementos que se le ofrecen en el archana. Estamos haciendo esa interacción de regresar lo que Él nos otorga constantemente. Entonces, por eso es importante, pues se dice que las personas casadas deberían de tener por lo menos una deidad para poder hacer estas ofrendas, porque de esta manera podemos reciprocar lo que recibimos, ¿sí?
En el mundo actual, la gente solamente a veces agradece, ¿no? A veces dice, oh, los alimentos, gracias Dios, ¿no? Gracias Dios. Pero a veces yo les comento, imagínate que invitas a alguien a comer alguna vez a tu casa y, o seguido y te dice, oh, gracias por invitarme a comer, gracias por invitarme a comer, y así constantemente. Pero nunca es recíproco, nunca te dice, bueno, hoy que yo hoy te voy a invitar a comer, sino al contrario, lo invitas a comer y llora, va, entra y abre el refri y saca tus cosas, pero sigue diciéndote gracias, ¿no? Y tú así como, bueno, ok, sí está lindo, pero pues también a veces estaría lindo que esa persona llegara con cosas a tu casa y te dijera, mira, de tantas veces que me has invitado a comer, ahora yo te traigo aceite, te traigo azúcar. Wow, ¿no? Pues te quedas muy contento y dices, no, pues lo puedo seguir invitando a comer, pero cuando alguien abusa de esta confianza, cuando alguien solamente está yendo, inclusive ya sabe la hora, la hora, a esta hora hay que pasar por ahí para que ir a comer, ¿no? Pues ya te das cuenta que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es algo que realmente se hace con la intención de tener una relación recíproca. Entonces nosotros, bueno, en el mundo actual, pues la gente, pues solamente hace esto, ¿no? Agradece a la divinidad, pero no es recíproca, no hace ceremonias, no hace ofrendas, entonces solamente recibe y agradece. Y por el otro lado, ni siquiera se agradece. Hay gente que ni siquiera se toma la molestia de agradecer, piensa que su esfuerzo es el que vale y que gracias a todo lo que él ha trabajado en su vida es porque tiene las cosas y pues empieza a enseñorear de todas sus pertenencias y ahí comienza el apego, ¿no? Pues bueno, esto es parte de lo que quería compartirles. Si alguien tiene algún comentario al respecto de esto, pues también nos puede apoyar para que se enriquezca y no se me duerman en estos temas. No, pero estamos todos aquí, estamos en el alba, estamos atentos. Sí. Estas Muy clases bien. son nectarias. Y de hecho, nada más para, se dice que cuando un invitado va a la casa de alguno, uno por, así que por esta atención, se le debe ofrecer al invitado un vaso de agua, una fruta, algo, ¿no? Para así corresponder la visita y no se vaya, pues así con una energía negativa, ¿no? De que no sé, en esta casa ni agua ni invitar. Entonces es un buen, es un precepto, pues desde todo el punto moral, ético, de todos lados, ofrecer algo al invitado, para buscar igual. Ariel, claro, así es. Siempre que llega alguien a nuestra casa, lo mínimo que se puede ofrecer es el agua, ¿no? Se dice que inclusive el que no ofrece agua también está cayendo en una ofensa. Si alguien no ofrece agua a algún invitado, cae en una ofensa. Pero bueno, estamos comentando casos extremos de gente que sí definitivamente no, o sea, no entiende esta parte de una relación mutua en la que bueno, debemos de compartir todos con todos, ¿no? Muy bien, entonces Pero dice, no, Dani, ¿sí? lo que comentas es importante, incluso también uno debería aplicarlo cuando va uno a un programa o a los templos. Hace tiempo, cuando leíamos la etiqueta Vaishnava, se mencionaba que es importante no llegar con las manos vacías, aunque uno tenga pocos recursos, uno siempre debe llegar con una flor, con dos naranjas, con lo que uno pueda, pero siempre hay que llegar cuando uno va a un programa o a visitar el templo, siempre tratar de estar consciente de que pues, a uno le van a regalar una lectura de una escritura, va a tener la oportunidad de compartir kirtan. Normalmente siempre se nos ofrece prasadana, entonces sí hay que estar con la conciencia de estar muy, muy agradecidos con el esfuerzo que se hace en los diferentes programas y tratar de llegar uno también con un pequeño detalle o un gran detalle, o si uno no tiene la posibilidad de llevar alguna ofrenda, pues sí, de realizar servicio. Lo importante es de que haya esa conciencia de querer aportar algo para, pues como agradecimiento y también como purificación. Claro, Prabhu, muchas gracias. Sí, de hecho, pues tiene que ser recíproco el amor, ¿no? Uno va a recibir amor
pues también tiene que entregarlo de esta manera. No, no nada más en la forma del amor es en la palabra, ¿no? De que gracias, te amo, ¿sí? Pues el amor se tiene que demostrar de muchas formas y parte de esta pues es compartir lo que tengamos, como dice, poco, mucho, lo que sea, pero es compartirlo. Y bueno, mucha gente piensa también, aquí trato de decirles que todo lo que la gente llegue a traer aquí a la casa, en realidad no es para nosotros, o sea, tienen que pensar que es para las deidades. Todo lo que traigan se le va a ofrecer a las deidades. Si traen yogur, si traen agua, es ofrenda para las deidades y de esta manera, pues ellos no van a tener esta visión de que, uy, no, pues básicamente nos están sirviendo a nosotros, ¿no? Como los que organizamos el evento, los que organizamos la majata, pues piensan que eso nos lo traen directamente a los de la casa, ¿no? Pero en realidad, pues los dueños de la casa son las deidades, ¿no? Y a ellos son los que se les debe de atender. Ok, entonces dice, por consiguiente, el Señor dice en el Bhagavad Gita 9:27 que todo lo que hagamos, toda penitencia a la que nos sometamos, todo lo que sacrifiquemos, todo lo que comamos o todo lo que demos como caridad, se le debe de ofrecer a Él, al Señor. Esa es la manera de utilizar nuestra energía prestada. Cuando nuestra energía se utiliza de esa manera, se purifica de la contaminación, de las embriagueces materiales, y así nos volvemos aptos para nuestra vida natural y original, que es la del servicio del Señor. Y justo aquí, pues nos habla de que si nosotros somos recíprocos ante esta situación de compartir, pues estas actividades ya no nos atan al mundo material, ¿no? O sea, cuando uno todo lo que tiene se lo ofrece al Señor, ¿no? Pues entonces esto ya no nos ata, ya se vuelve a karma. Dice, Rajadharma es una gran ciencia, a diferencia de la diplomacia moderna para la supremacía política. A los reyes se les preparaba sistemáticamente para que se volvieran muníficos y no solo fueran recaudadores de impuestos. A ellos se los educaba para que realizaran diferentes sacrificios únicamente para la prosperidad de los súbditos. Dirigir a los prayas hacia el logro de la salvación era un gran deber del rey. El padre, el maestro espiritual y el rey no deben volverse irresponsables en lo que concierne a dirigir a sus súbditos hacia la senda en la que logren la liberación final del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad del gobierno del pueblo por el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de los votos manipulados. Aquí el conocimiento del Rajadharma, pues el Raja es para los gobernantes, para los reyes, ¿no? Es esa ciencia que se les impartía a ellos, que es la ciencia que le está impartiendo Bhishma, el abuelo Bhishma, a Yudhishthira precisamente para que tenga todas estas cualidades de un buen rey y poder dirigir a los prayas, que los prayas significa a los seres que viven en ese reino, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esta senda, en cualquier en cualquier casta, podemos lograr la autorrealización. No importa si estamos si somos Sudras o somos Vaishyas, ¿no? Muy bien. Dice, ok. Bueno, aquí también se habla de que en estos tiempos, pues el pueblo es el que determina el reino. Y ya estaba leyendo sobre uno de los filósofos, ahorita no recuerdo su nombre, que él estaba en contra de esto. Creo que era Sócrates, no recuerdo si era Sócrates, estaba en contra
de que la gente decidiera por el pueblo, de la democracia, estaba en contra de la democracia, porque él decía que a veces se vota por alguien que no está apto para los puestos. Él decía, no es posible que la gente, por medio de un voto, decida poner a alguien que ni siquiera está apto para dirigir o para desarrollar correctamente el puesto al que se le está dando, ¿no? Que es lo que sucede ahora en estos tiempos, que la gente pone a alguien solamente porque va a ser beneficiado, ¿no? Y utiliza los votos que a veces ni siquiera son reales para poner a alguien que no está apto para los puestos. Entonces, a esta persona que filosofaba y estaba en contra de la democracia, justamente fue muerto por esto. O sea, lo culparon de algo y la gente votó porque lo mataran. Aún sin saber si era culpable o no, la gente votó y que era gente que ni siquiera tenía conocimiento del pueblo, votó y lo mataron. Entonces, imagínense, pues sí, tenía razón, porque en estos tiempos, pues la gente en su mayoría no tiene el conocimiento suficiente como el que le va a dar Bhishma a Yudhishthir, ¿no? Y por eso es que los reyes en esos tiempos tenían que tener esa información para poder llevar correctamente la administración y era pasado del rey normalmente a sus hijos o a sus familiares porque ellos iban a recibir esta misma educación. Ahora esto pues no, la gente ni siquiera está conforme con que suceda eso, ¿no? Porque los reyes pues no están aptos. Ok, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Ujú. Ok. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad del gobierno del pueblo por el pueblo, ¿no? Del gobierno del pueblo por el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de los votos manipulados, pero nunca se les forma en lo referente a los deberes fundamentales del rey. Y además, eso no es posible para todos. Bajo esas circunstancias, los administradores carentes de preparación hacen estragos al tratar de que los súbditos sean felices en todos los aspectos. Por otra parte, estos administradores sin preparación se vuelven gradualmente pícaros y ladrones y aumentan los impuestos para financiar una administración con demasiado personal dirigente. Sí, como en nuestros tiempos en donde hay secretarías para todo, con miles y miles de empleados que a veces no solamente sirven para decirte, vuelva mañana, la cual es inútil para todos los fines. En verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes para una buena administración en términos de escrituras tales como la Manusamhita y los Dharmasastras de Parasara, que aquí en los Dharmasastras se basa todo lo que el rey Bhishma le va a decir a Yudhishthir. Y bueno, vemos que esto definitivamente ya no puede suceder en estos tiempos, ¿no? Porque toda la mayoría de las filosofías religiosas eh, ya no pueden tener una relación con el gobierno, ya que han sucedido cosas muy, muy extremas como la pues de la religión católica en los tiempos de los obscurantismo, ¿no? De la Santa Inquisición, en donde la filosofía, en donde la religión determinaba quién debía morir y quién no, y solamente por causas políticas o por causas de quedarse con las tierras del pueblo, ¿no? O sea, Kali Yuga se vino con todo, y entonces esto ya es algo imposible de que los sacerdotes realmente dirijan a los políticos, ¿no? E inclusive pueden dirigir sus ceremonias porque se dice que hasta ahora la clase política hace ceremonias con tal de obtener puestos, pero solamente hasta ahí, ¿no?
O sea, no, realmente no hay una dirección como tal en la que puedan llevar el Dharma al beneficio del pueblo, ¿no? Entonces dice, un rey modelo es el ideal de la generalidad de la gente. Y si el rey es piadoso, religioso, valiente y munífico, los ciudadanos generalmente lo siguen. Un rey de ese tipo no es una persona perezosa y sensual que vive a costa de los súbditos, sino que más bien siempre está alerta para matar a los ladrones y dacoits. Los dacoits, aquí hay 3 puntos, dice, son miembros de una banda de asaltantes. O sea, no es un ladrón, sino son varios. Y pues bueno, igual que sucede aquí en nuestros gobiernos, ¿verdad? Son piadosos, religiosos, valientes y muníficos. Los gobiernos de ahora solamente piensan en enriquecer sus bolsillos. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, los reyes piadosos no eran misericordiosos con los dacoits y ladrones en el nombre de una absurda ahimsa. Como sabemos, la ahimsa la estuvo predicando Buda, que es la no violencia. Pero aquí dice que los reyes no predicaban el ahimsa de una forma absurda, ¿no? Los ladrones y dacoins eran castigados de una manera ejemplar, de modo que en el futuro nadie se atreviera a ocasionar esa clase de prejuicios de una forma organizada. Dichos ladrones y dacoins nunca tenían la función de administrar como ocurre ahora. La ley de impuestos era simple. No había imposición ni usurpación. El rey tenía derecho a tomar una cuarta parte de la producción del súbdito. El rey tenía derecho a exigir una cuarta parte de la riqueza que uno tuviera asignada. Nunca nadie la daba de mala gana, pues gracias al piadoso rey y a la armonía religiosa, había suficiente riqueza natural, es decir, granos, frutas, flores, seda, algodón, leche, joyas, minerales, etc. Y por ende nadie era infeliz en lo material. Como saben, pues bueno, ahora las cuestiones de hacienda no se manejan de esa manera, ¿no? Se le piden más impuestos al pueblo que a las personas que tienen dinero, ¿no? Porque los que tienen dinero, ellos pueden comprar, dar mordida a todos a los que están trabajando en el gobierno para que no les cobren todos los impuestos que deberían de pagar, no hacen sus arreglos ahí. Entonces, en este mundo no se puede llevar esto, realmente es bien complejo que haya gente honesta que ahora, bueno, que en este gobierno se dice que se ha trabajado mucho en eso, ¿no? Que se trabajó en hacer que la gente que tiene empresas millonarias, multimillonarias, pagan realmente sus impuestos. Ya se ha visto que varios de estos empresarios han tenido que pagar ahora sus impuestos, pero durante cuánto tiempo esto no se hacía. Así que me imagino que también para poder lograr que todo sea realmente como debería ser, ha de ser imposible por la cantidad de negocios y gente que está produciendo, ¿no? En la producción Dice, los ciudadanos sean ricos en agricultura y cría de animales, y en consecuencia tenían suficientes granos, frutas y leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones e inodoros, cines y bares, de los cuales ahora estamos repletos de todos estos, ¿no? De los bares, principalmente aquí en Cabo San Lucas. Por cada restaurante hay un bar. Dice, el rey tenía que procurar que el cúmulo de energía de la humanidad fuera bien utilizado. El objetivo de la energía humana no es precisamente el de complacer propensiones animales, sino de lograr la autorrealización. Todo el gobierno estaba organizado específicamente para cumplir con ese propósito en particular. Por ello, el rey tenía que seleccionar bien a los ministros del gabinete y no sobre la base de un número de votos. Los ministros
los comandantes militares e inclusive los soldados ordinarios eran todos seleccionados según la aptitud personal, y el rey tenía que examinarlos debidamente antes de que se les nombrara para sus respectivos cargos. El rey vigilaba en especial que los tapasvis o personas que sacrificaban todo en aras de la diseminación de conocimiento espiritual nunca estuvieran desatendidos. El rey sabía bien que la suprema personalidad de Dios jamás tolera que se insulte a sus devotos puros. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Cómo ahora inclusive los administradores ponen a sus familiares, ¿no? Ni siquiera si realmente son competentes o no. O sea, pueden ser amigos, familiares o gente que los va a beneficiar, ¿no? Si tienen un negocio y si lo meto en este puesto, va a ser otro negocio y de aquí vamos a salir beneficiados cuando acabemos los años que tengamos, eh, que vayamos a estar en este puesto, pues vamos a poder salir bien beneficiados, así que hacen sus tratados, hacen sus convenios y lo último que pueden pensar es en realmente en llevar una administración correctamente. Aquí dentro del gobierno había una señora que es arquitecta, ¿no? Y entonces, como aquí el negocio es hacer casas y rentarlas, porque la gente viene de fuera a trabajar, renta por un tiempo y luego se va, pues es un súper negociazo. Entonces hay una arquitecta que recibió un puesto y en el lapso que ella estuvo en ese puesto, se crearon un chorro de construcciones a su nombre, que ahora pues los beneficiarios son el gobernador que la puso en el puesto y ella, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce algo similar por allá? Sí, Raúl, hay muchos casos. Precisamente el nepotismo, ¿no? Es uno de los cánceres de estos tiempos modernos. Por ejemplo, está el caso de los Monreal, ¿no? Entonces, sí, son tipos que dañan mucho un proyecto de nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero, en fin, sería harina de otro costal, pero tenemos un México, el antes y el después del el 2018, tenemos un México, tenemos dos Méxicos, el antes y el después del 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. No soy fanático, simplemente estoy tratando de hacer un poco de justicia, porque si alguien ha sido denostado y sufrido una guerra de más de 20 años, ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador. Y él precisamente hizo de la política un servicio. Él dice, la política debe ser un servicio. Él trabajó de domingo a domingo y no se llevó ni un quinto. Pero esa es harina de otro costa. Pero sí, sí, Ujú. hay muchos casos. Por ejemplo, aquí en Xochimilco tenemos, por ejemplo, la que está aquí como alcaldesa, Circe Camacho, que es del Partido del Trabajo, supuestamente un partido aliado de Morena, tiene muchos golpeadores, tiene muchos familiares ahí en la alcaldía, pero en fin, es un tema muy complejo y pero sí, el nepotismo, precisamente en la reforma ahorita electoral que acaba de promover Claudia Sheinbaum, precisamente quiere quitar eso, ¿no? El nepotismo. Sí. Gracias, Prabhu, y disculpen. No, al contrario, Prabhu, no creo que lo tomamos como si fuera fanático. La realidad, o sea, yo que tengo también tiempo conociendo un poco de política desde que López Obrador estuvo en el PRD y, o sea, que sí lleva una trayectoria y sí han cambiado las cosas. Es complejo, pues, que teniendo ese poder, cualquiera de nosotros teniendo poder, seguramente íbamos a beneficiar a familiares. O sea, eso es inevitable, ¿no? O sea, solamente estando en un lugar así, nos daremos cuenta de que el poder o sea, es una fuerza que
cualquiera podría decir, no, yo voy a ser el más honrado de todos, pero siempre uno va a necesitar ayudar a su familia, a sus amistades. Si están en una situación compleja y estás en una posición en la que puedes ayudar, pues lo harías, ¿no? Claro, sin llegar a estos extremos de, em, pues a la locura de hacer fraudes y transacciones multimillonarias, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque sí, el texto está un poquito más largo. Entonces dice, a ver si lo acabamos. Dichos tapasvis eran líderes de confianza. Los tapasvis se refiere a los brahmanas que se dedican a hacer todos los sacrificios védicos, ¿no? Dichos tapasvis eran líderes de confianza incluso de los pícaros y de los ladrones, los cuales nunca desobedecían las órdenes de aquellos. El rey les daba protección especial a los iletrados, a los desamparados y a las viudas del Estado. Las medidas de defensa se toman antes de que ocurriera algún ataque de los enemigos. Por ejemplo, allá en Estados Unidos les dan ayudas a las madres solteras, les daban tickets para comida. Ahora también se dan aquí en México. Pues ya el gobierno, varios gobiernos han estado dando ayudas a las personas desvalidas, ¿no? El sistema de recaudación de impuestos era sencillo y no tenía por objeto el despilfarro, sino fortalecer el fondo de reserva. A los soldados se los reclutaba de todas partes del mundo y se los entrenaba para deberes especiales. En lo que se refiere a la salvación, se tiene que conquistar los principios de la lujuria, la ira, los deseos ilícitos, la avaricia y la confusión. Para uno liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Esta parte me gusta mucho, vamos a poner mucha atención porque tiene aquí la forma en cómo podemos liberarnos y si lo ponemos en práctica, de verdad va a ser un buen ejercicio. Dice, en lo que se refiere a la salvación, se tiene que conquistar los principios de la lujuria, la ira, los deseos ilícitos, la avaricia y la confusión. Dice, para uno liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Para estar libre de los deseos ilícitos, uno no debe de hacer planes. Y siempre estamos haciendo planes. Y bueno, esto de la perdonada también a veces decimos internamente, no, sí, ya perdoné esto que me hicieron, pero la realidad es que te pasa un año y seguimos con el mismo rencor, ¿no? Dice, mediante el cultivo espiritual se es capaz de conquistar el sueño. Los deseos y la avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Las perturbaciones ocasionadas por diversas enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas, mediante el autocontrol. Uno puede liberarse de falsas esperanzas. Perdón, leí mal esta parte, pero bueno. Dice, las diversas enfermedades pueden evitarse mediante las dietas reguladas. Y nosotros bien con la gula, ¿no? Queriendo comer todo el tiempo y como les comentaba hace rato, puro químico y puras cosas transgénicas que ya no tienen ni alimento. Dice, mediante el autocontrol uno puede liberarse de las falsas esperanzas. El dinero puede ahorrarse si se evita la asociación no recomendable. Mediante la práctica del yoga se puede controlar el hambre y la mundanalidad puede evitarse mediante el cultivo del conocimiento acerca de la transitoriedad. La mundanalidad se refiere a todo lo material, ¿no? Todo lo que es perecedero. Por eso dice, el conocimiento acerca de la transitoriedad es lo perecedero, o sea, entender que nada dura, pues, ¿no? Que todo tiene un determinado tiempo y se destruye. Dice, con levantarse se puede conquistar el vértigo. Y los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. La locuacidad puede evitarse mediante la gravedad y el silencio. La locuacidad es cuando hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan, aunque no, o sea,
aunque sean temas que no sean realmente importantes, o solamente por interactuar, ¿no? Está hablando y hablando. Y hay gente, no sé si conozcan a alguien, pero sí hay gente que habla y habla y habla. Y a veces uno no permite ni hacer una conversación, ¿no? Entonces, mediante la gravedad y el silencio, mediante analizar y pensar antes de hablar cualquier cosa, ¿no? Siempre el silencio y siempre estar analizando y pensando antes de decir nos evita de estar hablando sin sentido. Y mediante la valentía se puede evitar el temor. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. Para alcanzar, de hecho, el sendero de la salvación, uno debe estar libre de la lujuria, la avaricia, la ira, los sueños, etc. En lo que se refiere a la clase de las mujeres, a estas se las acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En ese sentido, bueno, por eso se dice en esta parte, dice, en lo que se refiere a la clase de las mujeres, a estas se les acepta como una fuente de inspiración para los hombres, ¿no? Como las llamadas musas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en los artistas, en las personas que hacen música y arte, se les llama musas cuando alguien ve a una mujer y le despierta ciertos sentimientos, pues son llamadas musas. Dice, en ese sentido las mujeres son más poderosas que los hombres. Al poderoso Julio César lo controló una Cleopatra. A esas poderosas mujeres las controla la timidez. Por consiguiente, la timidez es importante para las mujeres. En cuanto esa válvula de control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como Varna Shankara, que perturban el mundo, del cual pues esta era de Kali está llena de hijos no deseados, ¿no? Muy raro se ve el hijo que realmente fue planeado o que se hicieron los rituales específicos para un nacimiento, ¿no? La mayoría pues no tenemos ese ritual como se hacía antes para solicitar que viniera un alma del mundo espiritual, ¿no? La mayoría de las almas que vienen de matrimonios no deseados son adquiridas por el señor Shiva y se otorgan de almas que han quedado en pena o que están en un proceso de evolución. Estas almas a veces se les da oportunidad después de estar un tiempo vagando por el éter como fantasma, se les da oportunidad en estos nacimientos. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor. Perdón, me quedé aquí, que perturban el mundo. Lo último que Bhishmadeva enseñó fue el proceso de complacer al Señor. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor. Y cuando olvidamos esta parte esencial de nuestra naturaleza, se nos pone en condiciones materiales de vida. El sencillo proceso para complacer al Señor, especialmente para las personas casadas, consiste en instalar en el hogar la deidad del Señor. Mediante el hecho de concentrarse en la deidad, uno puede continuar progresivamente con el trabajo rutinario de todos los días. Adorar a la deidad en el hogar, servir al devoto, oír la exposición del Srimad Bhagavatam, residir en un lugar sagrado y cantar el santo nombre del Señor son todas las cosas poco costosas mediante las cuales uno puede complacer al Señor. De ese modo, el abuelo le explicó a sus nietos la materia en cuestión. Bueno, en esta última parte, pues como les comentaba hace rato, pues a los grijastras pues se nos recomienda tener deidades en nuestra casita, de preferencia al señor Gornitai, que son más misericordiosos y no se cometen tantas ofensas. Al atenderlos, ¿no? Se pueden acoplar al, al estándar que uno tenga por los trabajos, porque a veces uno vive con familias con la familia que a veces todavía comen carne o toman o fuman, ¿no? Entonces se recomienda mejor tener deidades que se puedan atender de esta manera. Entonces al abuelo ya les está comentando que hay cosas bien simples, ¿no? Para esta era, que nosotros en la que
podemos estar cantando el santo nombre, estar escuchando como ahorita todo lo que se nos explica en el Srimad Bhagavatam. Residir en un lugar sagrado, bueno, pues tendríamos que irnos a India, pero bueno, si tenemos una tulasi o tenemos el lugar se vuelve sagrado cuando tenemos a la deidad, ¿no? También, cuando hay un devoto puro, también se vuelve sagrado el lugar. Entonces, todo esto no se necesitan riquezas, ¿no? No se necesita tener realmente mucha opulencia como antes los príncipes, los administradores, y como se comenta aquí en el texto, pues no se carecía de tener cosas materiales, ¿no? Entonces el abuelo pues ya les explica a sus nietos todo esto en esta cuestión. Bien, antes de que termine, pues se nos fue en un solo texto porque estaba muy largo la hora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Algo que les haya hecho clic en este texto. Sería bueno subrayar todo lo que se comentó en anterior, ¿no? De cómo poder controlar el sueño, cómo controlar el hambre, cómo controlar los deseos para que nos sirva como una guía de ejercicios para todos los días, ¿no? Cómo controlar la mente, el habla, cómo controlar el hambre, ¿no? Sí podríamos escribirlo en un cartoncito y ponerlo para que nos sirva como de ejercicio diario. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Algo que quieran compartirnos? Sí, Prabhu, ahora sí que ya se acerca la Semana Santa y precisamente pues sí, es una etapa para la reflexión. Ya que nuestro Maestro Jesús, Jesucristo, tuvo una gran enseñanza y desgraciadamente pues, la gente ahorita se va por otro lado, ¿no? O sea, tomamos la Semana Santa como pues vacaciones, disfrute y todo, ¿no? Y nos olvidamos de todo, de la esencia del amor de Cristo hacia todos nosotros, ¿no? Precisamente. Entonces es una oportunidad ahorita para reflexionar las enseñanzas de la Semana Santa y el Vaishnavismo y el cristianismo, pues ahora sí que van de la mano, cada quien en su camino, pero en la misma meta, ¿verdad? El amor por Dios. Ayer es precisamente en la misa que estuve ahí, en la familia de difunto, de mi consuegra, precisamente el sacerdote hizo la misa de 1 hora y media. 1 hora y media, el sacerdote habló muy bien. Creo que los sacerdotes católicos tienen que ponerse las pilas porque tiene que haber apertura, ¿no? Porque están perdiendo muchos adeptos. Entonces, este sacerdote precisamente establecía que uno de los pilares para el cambio, para la sanación del cuerpo, era el ayuno. Precisamente habló del ayuno y perfecto, ¿no? Ya hizo toda la ceremonia de la hostia, una ceremonia muy bonita, como la potencia de los santos nombres del Señor baja precisamente en la hostia, y ahí está nuestro Señor Jesucristo, como se dice, ¿no? Cuerpo y sangre del Señor Jesucristo. Y como bien dijo Srila Prabhupada, ¿no? Creo que el problema de los cristianos es que dicen, no, pues Cristo se sacrificó por nosotros, hay que seguir pecando nosotros, ¿no? Pero sí, no, realmente uno tiene que tener respeto, ¿no? Hacia todos. Yo salí muy satisfecho de esa misa porque el sacerdote trató de impregnarle mucha conciencia y habló sobre la vida y la muerte y todo. Entonces, el ayuno es una de las formas de austeridad y sirve mucho, ¿no? Para sanar cuerpo, mente y alma. Sí, Haribol, Prabhu. Y disculpe Así nuevamente, es. disculpe No, nuevamente. Prabhu, al contrario, qué bueno que nos comparte todas sus experiencias también. Y sí, efectivamente, es curioso, pero cuando
Yo iba también, pues, católico de nacimiento por parte de mis padres. Siempre nos llevaban a las iglesias y, pues, sinceramente, yo no ponía atención a veces porque era un poco aburrido, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho toda la filosofía católica, de hecho me encantaba Semana Santa, ver las películas de Jesús y todo eso, pues me llamaba mucho la atención. En el catecismo, pues yo estudié bastante. Ya no me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Pero las oraciones me las sabía. Y ya después cuando estudié, bueno, ahora que estoy estudiando todo esto del Vaishnavismo, volví a ir a la iglesia y escuché todo lo que decía el padre y todo lo relacionaba con lo que hemos estudiado. Inclusive después fui a una boda y todo lo que decía el padre con respecto a la unión de la pareja y de la ofrenda que se le hace a Dios, ¿no? Ofrendar esta relación a Dios. Wow, yo dije, no, pues es que todo tiene que ver, o sea, todo está relacionado, pero antes no lo veía así, pues, ¿no? Antes nada más oía la boca del padre que se movía y ya me estaba durmiendo. Pero ahora lo escucho y oigo como si estuviera oyendo o leyendo algún texto védico. Se me hace muy interesante cómo cambia la perspectiva desde el punto de vista Vaishnava, ¿no? Puede uno entender las filosofías que están conectadas desde la esencia, ¿no? Desde la conexión. Y lo malo, pues, es que el practicante es el que a veces, pues, falla, ¿no? Igual que nosotros somos practicantes, fallamos en algo con respecto a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Llegamos pues enredarnos en la materia y sí, pues no somos perfectos, ¿no? Seguimos batallando con todos nuestros efectos de carácter. A veces uno dice, no, yo ya estoy bien tranquilo, pacífico, y en cuanto alguien nos dice algo o nos echa pleito, sale el chamuco de nuevo, ¿no? Entonces hay que seguirlo. Este es un trabajo diario. También siempre les comento que todo lo que estudiamos realmente se practica en la vida diaria, ¿no? Ahorita estamos estudiando, leyendo y todo lo que dice, pero la realidad es que cuando estamos en el día a día es cuando realmente se nota si hemos entendido algo o no, ¿no? Depende de cómo nos comportamos ante las circunstancias de la vida. Bueno, ¿alguien más antes de despedirnos? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Bueno, pues entonces nos despedimos. Nos vemos mañana para continuar con el texto 28. Muchas gracias a todos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes acá desde Cabo San Lucas. Mi nombre es Gorgovinda Das y bueno, a sus pies del Maestro Espiritual. Ya hay todas las glorias a los devotos reunidos y ya hay Jai, todas las glorias a Guru Maharaj ki ya hay Jai. Ay, Reverencias, Prabhu. gracias, reverencia. Prabhu, por la clase. Gracias por Ay, los comparten. Excelente Gracias, semana. Hare Krishna. Krishna, Todos, Hare Krishna. Con muchas ganas. Buen día, excelente Actitud semana. Buenos positiva. días a todos. Hare Krishna. Saludos. Gracias.